Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda reúne hoy a la historia de Cuba en dos de sus grandes personajes, Antonio Maceo y Máximo Gómez. A 170 años del nacimiento del Titán de Bronce, 110 de la muerte del generalísimo Máximo Gómez, pues evocamos a estas grandes figuras de nuestra historia con un panel de lujo que me está acompañando esta tarde aquí en nuestro programa. Quiero dar la bienvenida al doctor Eusebio Leal Spengler, historiador de la ciudad y además, por supuesto, también pues un profundo conocedor de toda la historia de nuestro país. Me acompaña el doctor Eduardo Torres Cueva, presidente de la Academia de Historia de Cuba, director además de la Biblioteca Nacional José Martí. El doctor Joel Cordoví Núñez, vicepresidente del Instituto de Historia de Cuba. El doctor Antonio Álvarez Pitaluga, vicedecano de la Facultad de Historia de la Universidad de La Habana. Y él también, doctor Rafael Ramírez, historiador y conocedor de esa relación entre Gómez y Maceo. Con ellos estaremos dando este recorrido de casi hora y media por estas dos grandes figuras, sobre todo su pensamiento y lo que significan para las generaciones actuales de cubanos. Los invito a que nos acompañen en esta clase de historia a través de la televisión. Bueno, como es habitual, inicio con nuestra sección La Noticia del Día. Hoy ha sido información, sobre todo en esta área del mundo, la solidaridad expresada por el gobierno de Cuba y también por el presidente de Bolivia, Evo Morales, con el gobierno de Ecuador frente a los intentos desestabilizadores contra esa nación. Nuestra solidaridad, mi respeto y mi admiración al presidente Correa. En temas económicos, cuando a veces hay que consultar grandes inversiones, no nacionales, sino el movimiento económico internacional, conversamos bastante. Un experto en temas financieros, económicos, ¿no? Y finalmente, grupos que van a molestar. Ahora eso en Bolivia, ahora eso en países que estamos en proceso de liberación. Entonces no he podido comunicarme estos días para tratar de contactarme qué está pasando, pero conozco su fuerza social, que es tan importante. Grupos harán siempre esta clase de manifestaciones y vamos a defenderlos. Es un proceso de liberación. Cuba también ha reiterado su solidaridad con el Ecuador. Así es, justamente por las protestas opositoras de los últimos días que han derivado en violencia y cuyo objetivo, así lo han denunciado las autoridades, es desestabilizar a la nación suramericana. Lo han hecho a través de un comunicado. Con ello, el gobierno cubano rechazó estas acciones de grupos oligárquicos apoyados por medios de comunicación, las redes sociales y la gran prensa transnacional. Pretenden desacreditar al gobierno legítimamente constituido, dice el comunicado, generar una crisis y desatar la violencia en un país estable y pacífico. El documento señala además, ante estos hechos que parecen repetir el mismo guión de desestabilización aplicado contra otros gobiernos progresistas de la región, el gobierno revolucionario de la República de Cuba expresa su firme e irrestricta solidaridad y apoyo con el hermano pueblo ecuatoriano. Bueno, así se ha estado expresando y esta declaración del gobierno cubano, que además pues insta a respetar el ordenamiento jurídico del Ecuador y a rechazar enérgicamente cualquier injerencia en los asuntos internos de ese país, en correspondencia, dice esta declaración, con los postulados de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Un importante pronunciamiento hecho en La Habana en el año 2013 y que además pues también ha tenido continuidad, acaba de ser refrendado igualmente en la reciente cumbre entre la CELAC y la Unión Europea. Nuestra noticia del día, con ella comenzamos nuestra mesa redonda. Vamos a hablar entonces de Antonio Maceo y de Máximo Gómez, su pensamiento y también su acción. Una oda de la historia hizo coincidir en fechas el nacimiento de héroes eternos, Antonio Maceo Grajales y Ernesto Guevara de la Serna, hombres predestinados a brillar por sus retóricas y acción. En Santiago de Cuba, la expresión artística de la ciudad unió sus voces en la Gala Nacional por los aniversarios 170 del Titán de Bronce y el 87 del Guerrillero Heroico.
Desde cada arpegio sublime se evocó la presencia de estos próceres. Las remembranzas a nuestras gestas independentistas fueron constantes en la interpretación del Ballet Folclórico de Oriente en una gala que contó con la dirección de Naín Velázquez. De Maceo se subrayó su hidalguía y su capacidad sin límites, y del Che se reivindicó la imagen universal de su ejemplo. Hay quienes vienen al mundo para ser eternos. A ellos los sentimos como si su presencia física estuvieran junto a nosotros, porque sus hechos y ejemplos guían nuestro quehacer. No faltó la deferencia a Mariana Grajales, la madre de todos los cubanos, en el año del bicentenario de su natalicio. Representaciones de genuino respeto en una isla que resulta cimiento de grandes hombres. Desde Santiago de Cuba, Yadiana Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, a Antonio Maceo se le recordó en Santiago de Cuba este 14 de junio, pero también en todo nuestro país. Maceo, de quien Martí decía que tenía tanta fuerza en la mente como en el brazo, firme su pensamiento y armonioso como las líneas de su cráneo, describía Martí. Y de Maceo me gustaría comenzar hablando en esta mesa redonda, pero vinculándolo, por supuesto, a Máximo Gómez, inseparables figuras cuando se trata de analizar la historia de nuestro país. Y el profesor Torres Cuevas, uno de los más profundos estudiosos de Antonio Maceo y de su pensamiento en Cuba, pues con él me gustaría comenzar precisamente esta mesa redonda. ¿Cuáles serían las claves que usted describiría, profesor, del pensamiento político de Antonio Maceo? ¿Qué lo unió a Máximo Gómez? ¿Cuáles fueron esos vínculos entrañables entre estas dos personas de la historia de nuestro país? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación de estar aquí y gracias a los televidentes también por permitirme estar con ellos en su casa. Ante todo, pienso que cuando hablamos de estas dos figuras, estamos hablando de dos figuras excepcionales que tuvieron un inicio allá en los albores del movimiento independentista en el año 68. Ambos no fueron los líderes creadores del movimiento, sino hombres que se incorporaron a ese movimiento desde las más humildes posiciones dentro de la jerarquía del mambisado en ese momento. Y creo que ahí empieza toda una larga historia en ambos que realmente resulta asombrosa por lo extraordinaria de ambas figuras y de su historia. En el caso de Antonio Maceo, a mí me gustaría referir algunos elementos que son importantes, dándole más espacio a los otros panelistas para acercarnos a Gómez. Yo diría que en el caso de Antonio Maceo hay determinadas características que lo destacan especialmente y que nunca hemos hecho suficiente hincapié para que se conozcan estas características de Maceo. Yo diría que el pensamiento político de Maceo es un pensamiento forjado por sí mismo, un hombre que es autodidacta, un hombre que en el campamento lee, que lee en todas partes, que está detrás de los libros, detrás de los periódicos, detrás de las columnas, que pueden ser columnas de opinión o de sucesos en la prensa, y por tanto hay incluso anécdotas durante la guerra del 95 donde él solicita que le consigan Los Miserables de Víctor Hugo, donde solicita que le consigan la historia de los girondinos de Lamartine. Es decir, no es una lectura solo lectura fácil, sino lectura bastante profunda. Habría que decir lo que significó Los Miserables en esa época, como lo que significó la Marsellesa, era el himno de los revolucionarios, no era el himno de Francia. Y de ahí que nuestro himno, la bayamesa, tenga ese corte revolucionario. Pero también Víctor Hugo influyó en todo el pensamiento de la época, el pensamiento de lo que es la república y de lo que es la república democrática. Esto es una idea muy importante en Antonio Maceo, él lo reafirma a lo largo de su vida, y lo que él establece una diferencia entre lo que debe ser la república en armas para ganar la guerra y la república democrática una vez ganada la guerra. De manera que sí se puede ejercer un ejercicio democrático real. Esto en parte es resultado de su experiencia de Guaymaro.
Es decir, en Guaymaro se había creado una constitución, una república, con un aparato bastante amplio, con los poderes divididos, etcétera, y con una Cámara de Representantes con mucha fuerza. Él le llamó a esto el aparato suntuoso de Guaymaro, porque aunque era desde el punto de vista estrictamente de lo que fue nuestra primera constitución, una constitución muy avanzada, y de aquí algunos puntos en los cuales coinciden todos los mambises que están, que conocen esta proyección, yo creo que lo que Maceo quería era ganar la guerra, y por eso como paso previo a esa democracia, y no colocar esa democracia cuando no se había ganado la guerra. Era un poco también las diferencias que había entre los camagüeyanos, parte de los orientales, también en la visión sobre cómo organizar aquella contienda y desarrollarla. Esto lleva a un segundo elemento que es muy importante de la Guerra de los 10 años, que es el respeto al orden constitucional. Eso es su gran discrepancia con Vicente García. No es totalmente una discrepancia de contenidos, como una discrepancia de método, de fórmula. Y esto es uno de los elementos que caracteriza a Antonio Maceo, ese respeto al orden constitucional, ese respeto a la disciplina que implica la república. La disciplina que implica una democracia mambisa, y eso, a pesar de las dificultades de Guaymaro, él lo respeta. Otro elemento que a mí me parece que es muy importante es la formación, yo diría, intelectual de Antonio Maceo. Son pocos los que han profundizado en este aspecto. Decía que era un lector, es un autodidacta. Siempre se habla más de sus hazañas militares, y por supuesto uno de los grandes líderes de la contienda, pero el pensamiento se ve menos siempre. Yo quería hacer solamente algunas observaciones. Hombres como Julián del Casal, ese poeta extraordinario, que se conmueve al verlo y incluso le pide una foto y sencillamente lo ve como un hombre culto. Hombres como Rubén Darío, voy a citar a Rubén Darío porque es un ejemplo de algo que nos interesa también destacar, que es su pensamiento latinoamericano. Darío decía: en Maceo, el célebre general negro de la guerra cubana, es un negro alto, ya canoso, delgado, ha adquirido una cierta distinción, su trato es culto. Y es Darío, que sabe lo que es un trato culto. Su trato es culto, una inteligencia vivaz y rápida, es un varón de ébano. Es decir, que me parece que eso da también una definición muy importante. Lo que se habla de él, lo que se destaca, y voy a leer también un párrafo de uno de los cercanos colaboradores de él, dice: Maceo no fumaba, no bebía licores, ni cerveza siquiera, no tenía esa afición de todos los cubanos por el café. Es decir, comía muy poco, no se fatigaba fácilmente en la manigua. Es decir, que se destacaba y hablaba en voz baja. Incluso algunos atribuían en el combate que le costó la vida, en su caída en combate, a que las órdenes las dio en voz baja. Esas fueron algunas de las justificaciones que se dieron para... Pero lo cierto es que todos coinciden en que no levantaba el tono de voz, no gritaba, conservaba esa ecuanimidad. Se llama que era un hombre muy pulcro, muy exactamente. Y esa pulcritud que todo el mundo le reconocía en lo físico, pero también en lo espiritual, en lo moral. Lo otro es una ética acrisolada, una ética que nace de su pertenencia a la masonería y una visión también de la sociedad laica, de la sociedad democrática vista desde este punto de vista, es decir, la república, la democracia, la república hecha sobre la base de la ciencia y conciencia. Hay varios párrafos en esto. Luis Caballero hablaba de ciencia y conciencia. Vicente Antonio de Castro, el creador de estas liturgias, habla de ciencia, conciencia, virtud. Y Fernando Ortiz, en tiempos difíciles, hablaba de ciencia, conciencia, paciencia. Es decir, que cada cual le fue dando un tono a esto. Pero Antonio Maceo es eso. Y es también la sociedad laica, es decir, la separación del Estado y de la Iglesia y del Estado, la pertenencia también de que la escuela sea pública, gratuita y laica. Es decir, son elementos que van conformando todo un pensamiento. Hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención en cuanto a Gómez
y a Maceo. Los dos firmaban con los 3 puntos del triángulo masónico, y no era casual. Y los dos tenían una serie de ideas coincidentes. Por ejemplo, la guerra de Cuba no es solo la guerra de Cuba. Y esto es lo que me parece que es muy importante. La guerra del 95, para ser más específico, tiene 2 elementos fundamentales. La tradición revolucionaria cubana que viene del 68, la tradición mambisa, y un segundo elemento que es la revolución que se está fraguando en Latinoamérica, que es la revolución de Eloy Alfaro, precisamente en Ecuador, grandes amigos, comprometidos uno con el otro en ayudarse mutuamente. Los colombianos, de los cuales podemos hablar de Coronel Ortega, del General Rosa, que escribe el Código Maceo en Colombia, base del Código Guerrillero, que duró más de un siglo como guerrilla. Hay que hablar de su presencia en Costa Rica, de los proyectos que él ahí logra. crea un poco esa visión más latinoamericana, ¿no? Ese contacto en Costa Rica con otros revolucionarios latinoamericanos. Ese momento entre porque hay un detalle que es importante: cuando Maceo sale de Cuba, sale como representante de la República. Es decir, no es un exiliado más, es el que va a representar a esa república en el exterior. Es decir, no era... Y al mismo tiempo va a lograr un reconocimiento mundial que va a estar sobre todo cuando él cae en combate, se refleja mucho en Italia, en Francia, en toda América Latina. Es decir, hay expresiones, y ya para no alargar mucho esta intervención, hay expresiones del mundo entero sobre esta caída en combate de Maceo, y me gustaría también leer cosas que son interesantes. 2 generales españoles que habían combatido a Maceo aquí y dan su valoración de Maceo años después, que son Valeriano Weyler y Primo de Rivera. Es decir, 2 generales de peso en la reacción española. Y Primo de Rivera dice lo siguiente: yo, general del ejército español, hijo de generales, sobrino de generales, tengo a mucha honra haber sido herido en combate frente a Antonio Maceo, el más grande de los generales españoles nacido en Cuba. Es decir, que le da hasta el título de general español. Y Valeriano Weyler dice lo siguiente: Maceo debe tener una estatua en cada una de las capitales de provincias de Cuba y en cada comunidad de población importante, porque él ha sido el más grande general que ha dado Cuba en su lucha por la independencia. Es decir, cité justamente a los que no se debe citar. Es decir, justamente a los generales a los principales enemigos. No, porque en definitiva, si cito a los nuestros, está más que claro. Es muestra de que el adversario le tenía respeto. Pero el adversario le tenía. Y sin duda su muerte marcó también el posterior devenir de la revolución del 95. Yo creo que lo marcó. Ese año 95 fue terrible, el 96 fue terrible también, pero creo que la muerte de Martí Maceo condicionaron muchas cosas que sucedieron después, y creo que Gómez se vio solo en una disyuntiva. Hay que recordar, y así le doy entrada a mi colega, aquellas páginas en el diario de Gómez, donde decía: si Martí viviera, Martí sí conocía todo esto. Es decir, y yo diría que la unión que tenían los 3 estaba en un pensamiento humanista, latinoamericanista. Los 3 hablan de que su lucha es por la humanidad. Incluso hay una referencia que antes de que en las propias bases del Partido Revolucionario Cubano José Martí pusiera como una condición indispensable de la revolución que venía la lucha por Puerto Rico, ya Maceo escribía en carta a sus amigos que después de la guerra pediría al gobierno irse a Puerto Rico a luchar por la independencia de esa nación. Yo pienso que, por eso decía que hay 2 líneas convergentes, ¿no? En el 95, esta de la tradición revolucionaria cubana y la que se está fraguando en América Latina, que implica Puerto Rico, que implica los grandes cambios en Ecuador. Es decir, las leyes que toma Eloy Alfaro son leyes que tienen que ver con las que ya estaban puestas en la Constitución en Mambisa. La separación de la Iglesia y del Estado. La conciencia como razón fundamental de los procesos cívicos, la sociedad civil como sociedad. Cuando digo sociedad civil me refiero a lo que en aquella época se entendía, es decir, el peso de las instituciones frente a la Iglesia y el ejército.
Es decir, eso es algo que está en la mente de cómo hacer esa revolución. Y otro elemento que creo que los une a los tres es, y por supuesto está uniendo a América Latina. Para mí, yo creo que hay un ciclo revolucionario que está empezando, sobre todo en los años 70, y que va a abarcar todos estos países y que tiene su culminación en la Revolución Mexicana del 10. Es decir, el problema de la tierra, el problema de la desigualdad, el problema de la segregación, no solo del negro, del indio, de todo. Sí, hay una serie de problemas que las sociedades conservadoras latinoamericanas no habían resuelto. Y lo que se está planteando Maceo, como se lo plantea Gómez, en distintos momentos, en distintas formas de definir, es un problema, una lucha por una humanidad. Maceo lo repetía, y esto tiene un nexo muy interesante con la historia revolucionaria. Decía, mi principio, libertad, igualdad, fraternidad. Es decir, que formaba parte del famoso lema de la Revolución Francesa. Pero fue el lema. Tenía una influencia en toda América Latina, sin duda. Fue como un elemento básico para identificar en una consigna, en 3 palabras, la gran aspiración. Después se podía discutir si las consecuencias que tiene la libertad sobre la igualdad, si es posible libertad con igualdad, si es posible igualdad y fraternidad con libertad. Esa fue una polémica teórica del siglo XX. Pero en esta época esa discusión estaba más clara. Es decir, es necesaria la libertad como garantía de la igualdad. Y esa fue la idea clave en ellos. Gracias, profesor. Aquel junio de 1845, un gemido rajó la quietud de la calle Providencia, mientras la madre con tonadas apaciguaba el llanto. De energía constante era el niño que en el barrio santiaguero de Santo Tomás le nació a Marcos y Mariana. Los campos sanluiseros de Majaguabo, a la edad de los trompos, abrazaron por primera vez sus hazañas cotidianas. En estas tierras de la finca Granada cuentan que Antonio conoció por el padre los saberes de la cacería y el machete. De la moral se encargaría Mariana, que no dudó en empinar a sus retoños para la causa cubana. Frente a un crucifijo que precedía la imagen de la madre, Maceo cumplió junto a sus hermanos un juramento que adhirió sus pretensiones personales a las de la patria. Con tal virtud y grandeza se ensancha la visión de un héroe que al fundir su coraza en el bronce aspira a dejar en ella su memoria y su alma. Bueno, Antonio Maceo y Máximo Gómez, 2 figuras unidas en la historia y presentes en la vida de la Cuba de todos estos tiempos. De Maceo nos ha hablado el profesor Torres Cuello y por supuesto estaremos también ampliando en esta mesa redonda. Pero acerquémonos ahora a Máximo Gómez. Mañana estaremos los cubanos recordando que se cumplen 110 años de su desaparición física. Sus ideas todavía nos acompañan. Pero ¿cómo se formó ese pensamiento estratégico de Máximo Gómez? ¿Cómo están? ¿Cuáles son las claves, Cordoví, de ese pensamiento de Gómez que lo emparenta con Martí, con Maceo en esa lucha por la independencia de Cuba? Sí, como no, buenas noches y también agradecido por la invitación. Eduardo decía algo que es clave para poder entender la personalidad tanto de Maceo como de Gómez, y es el humanismo. O sea, con todo lo que implica el humanismo, o sea, el hecho de poder colocar al hombre en el centro de un pensamiento, de una obra, y reconocerle la capacidad que tiene para transformar un medio y transformarse al mismo tiempo. O sea, son elementos clave. Y elementos, por supuesto, son maneras de pensar que no nacen. Digamos que la guerra no las crea. Las guerras perfilan estas maneras de pensar, pero que tienen, por supuesto, con sustrato, un proceso de formación. Lo que fue Mariana y Marcos en la vida de Maceo, estamos hablando de hombres, tracción campesina, autodidacta. El león y la leona que decía Martí que dieron a Antonio Maceo. Esa misma influencia o ese mismo significado lo tuvo doña Clemencia Báez y don Andrés Gómez en la vida de Gómez. O sea, el joven Gómez nace en un medio rural, en Baní,
un pueblito sureño de República Dominicana, y la única instrucción que recibe, como el propio Gómez lo dirá en un momento determinado, es la que podía recibir en ese momento del el maestro de látigo y palmeta, hasta por una sonrisa infantil. Sin embargo, dice en un momento determinado que su educación fue brillante. ¿Y por qué fue brillante? Dice, gracias a la educación que recibí de mis padres. O sea, unos padres tan honorables como severos y virtuosos. O sea, había una disciplina, la disciplina del hombre de campo, que le impone don Andrés, y al mismo tiempo la disciplina de la tutela cristiana de la madre Clemencia, que quería que Gómez, por supuesto, no quería que fuera militar, quería que fuera sacerdote. Había toda una disciplina en ese hogar que fue formando las bases de ese joven Gómez y digamos que preparándolo desde el punto de vista de su comportamiento y su conducta futura. Hay muchos eventos políticos que van a acontecer en el medio dominicano donde se forma Gómez, que no tiene la visión de República Dominicana. Gómez tiene la visión de Baní. O sea, Gómez no sale de Baní, era el único hijo varón de la familia, y cuando el padre tenía que salir para cuestiones de negocio a Santo Domingo, pues dejaba al único hijo, al varón de la familia, en función de labores agrícolas, cuidando de las dos hermanas y también de la madre. Entonces, es una situación desde el punto de vista formativo bastante compleja. Sin embargo, la educación, como dice, es brillante. Y en el año 55 Gómez se vincula a un movimiento a raíz de una invasión, de las tantas invasiones de las huestes haitianas a República Dominicana, se vincula a los batallones voluntarios. O sea, Gómez pasa a formar parte de la vía política de ese país, y como él mismo planteó, había ocurrido una transición eléctrica en su vida. Él lo define en una de sus notas autobiográficas como transición eléctrica. Fue un cambio rápido, fue un evento que desde el punto de vista psicológico marca al joven, al adolescente Máximo Gómez. Como él dice, tuve que cambiar todo lo dulce y todo lo noble de mi hogar para vincularme a todo lo rudo de la vida militar. O sea, fue un momento importante. Desde el año 1855 a 1868, que Máximo Gómez se vincula a la guerra de independencia en Cuba, se producen una serie de acontecimientos que van marcando el rumbo de la figura. Aquí hay una diferencia, por supuesto, con Antonio Maceo. El Gómez que llega a Cuba en el año 1865 es un Gómez que sale derrotado a partir de una revolución que se da en República Dominicana, la Revolución Restauradora, que enfrenta la anexión del general Pedro Santana y las reservas dominicanas de Pedro Santana, que eran los que apoyaban el movimiento anexionista. Come, como dicen unas notas autobiográficas, joven yo ciego y sin verdadero discernimiento para manejarme dentro de aquella situación más que difícil, oscura, pues entra a formar parte de esa lucha entre partidos políticos. Ya estaremos hablando en esta mesa también entre lo que va a significar este acontecimiento a la hora de discernir entre luchas de partidos y revoluciones de principio. O sea, este acontecimiento va a ser básico para entender ese suceso. Y en el año 65 Gómez, como otros tantos dominicanos que participaron en la Reserva Dominicana, llega como comandante de la Reserva Dominicana aquí a Cuba. Y entre 1865, estamos hablando de un joven de 29 años, a 1868, octubre de 1868, iniciando la guerra, Carlos Manuel de Céspedes se vincula Gómez a la guerra. En esos 3 años ocurre, evidentemente, un proceso de radicalización del pensamiento de Gómez. ¿Qué pasó en 3 años? Como un joven oficial del ejército español que llega a Cuba, en 3 años es capaz de convertirse en un hombre que está luchando justamente contra la metrópoli española. En una de sus notas autobiográficas, Gómez deja algunas coordenadas que son clave para poder entender qué es lo que había pasado en esa radicalización del pensamiento. Y uno de los aspectos que él habla es que él nunca había conocido la esclavitud. Como él decía, había escuchado hablar del negro esclavo, pero nunca lo había visto. Y en República Dominicana la esclavitud había sido abolida cuando Gómez nació. Y por lo tanto es el impacto con esa institución degradante, como la califica Máximo Gómez, la que hace que le da un vuelco, y sobre eso Gómez va a referirse en un momento determinado. Dice que cuando él ve cómo azotaban un negro esclavo, lo cual nos remiten a Martí, dice que esa noche no pudo dormir, pensando que ese negro había sido uno de los tantos hombres que él había aprendido a amar y a respetar en su tierra banileja. Por lo tanto, el carácter de la lucha en Gómez, desde que se inicia, es un carácter social. Ahora, la guerra, por supuesto, como decía anteriormente, lo que va a hacer es perfilar ese pensamiento, y va a perfilar una personalidad y en todas sus aristas. Por supuesto que el Gómez que más conocemos es el Gómez militar, y es imposible desconocer a ese Gómez. Es difícil hablar de importantes
combates, acciones, batallas, campañas, tanto en la guerra de los 10 años como en la guerra del 95, sin mencionar el nombre de Gómez. O sea, su hoja de servicio en Cuba está asociada justamente a todos estos movimientos importantes. Pero no se puede entender la integridad y el sustento realmente de ese quehacer militar, de ese genio en el orden táctico, estratégico, si no entendemos el sustrato político, ético, que soporta ese pensamiento. Y no se puede tener ese sustento, entender ese sustento ético si no entendemos que hay una cultura detrás de todos estos elementos. Eduardo se refería a la cultura en Maceo. O sea, estamos hablando de hombres con una cultura autodidacta, pero que por diferentes vías le llegaba un conocimiento. O sea, una de las vías era la lectura. Gómez era amante de la lectura, sobre todo de temas relacionados con el mundo grecolatino. Tiene 2 pequeñas obras de teatro donde saca a relucir esta cultura. Si me permite, solamente en La fama y el olvido, una deliciosa obra de teatro, pequeñita obra de teatro escrita en 1886, claro, ya en el año 86 estamos hablando de un Gómez con un pensamiento mucho más maduro, al calor de las experiencias en las repúblicas de América Latina. O sea, ese Gómez que tenía la visión de Baní, muy estrecha, que después va a tener la visión de Cuba más amplia, pero que era una colonia, ya cuando sale al escenario republicano. Ve lo que estaba pasando en América Latina. Y además, una América Latina que no era la América Latina que salió de las guerras de independencia, era una América Latina debatida en serias reformas liberales. Sí. Por lo tanto, son transformaciones donde los cubanos van a apoyar incluso muchos de estos movimientos desde el punto de vista de reformas liberales. Y entonces, en el 86, Gómez escribe esta pequeña obra de teatro solamente para que vean cuáles son los nombres que menciona Gómez en esta pequeñita obra. La fama y el olvido. La fama es alegórica a las grandes personalidades en la historia. El olvido representa a los hombres en historia. Y entre ellos tienen un debate. Y la fama le dice que ella va a apelar a la historia para demostrar que ella es realmente la que domina todo el reino de los humanos. Y le dice, y eres capaz de negar a la historia, le dice al olvido. Y el olvido le dice, no la niego. Y esa es tu peor enemiga, porque el mundo se va haciendo analizador y anda ya en busca de esas verdades. ¿Cuáles son los nombres a los que remite la fama? Dice, dime pues qué hubiera sido sin mí Platón. Dice el olvido, si nadie lo conociera, pero ese fue el primer soñador. Soñó hasta con una república imposible y aquí a la tierra no se viene a soñar. Y le dice la fama, y Sócrates y esos grandes ilustres filósofos de Atenas, en otro momento le dice, y Catón de Utica y el inmortal Cicerón, en otro momento, y los héroes de los campos de Platea y Maratón y de Salamita, y Bruto y su puñal redentor. Constantemente la fama le está planteándole al olvido quiénes son las grandes personalidades en la historia. Pero aquí está la cultura de este hombre que evidentemente ha leído sobre estas personalidades. Y cuando le dice, y Bruto y su puñal redentor, el olvido le dice, con un crimen nunca se puede salvar nada. La razón humana, o sea, lo que es razón y justicia, al igual que en Maceo, son clave dentro de ese pensamiento. La razón humana no concibe a la justicia con los vestidos manchados de sangre. El tribuno plebeyo, asesinando a César, enseñó a la plebe a ser sanguinaria. Y ese crimen preparó otros. Y no fue por eso Roma mejor. No se enseña al pueblo a odiar la tiranía, sino a amar la libertad. O sea, estamos hablando de un hombre que escribe bien, estamos hablando, esto no es un improvisado, un hombre que escribe bien, pero que hay un trasfondo social, ético, importante, y no podemos entender, pudiera parecer que, bueno, este no es el Gómez que es del hombre del machete. Sí, es que son estas ideas justamente las que están, subyacen y las que permiten entender la integridad de todo este pensamiento. Por supuesto que no es el único texto, hay otra obra de teatro que se llama Momentos de Ocio, es un diálogo entre la esposa de un independentista con la esposa de un autonomista. También es un trabajo muy interesante, y otros textos mucho más conocidos que como El viejo Duá, Mi escolta, El sueño del guerrero es un cuento, donde él está soñando con Cristóbal Colón. O sea, El porvenir de las Antillas, y toda una serie de textos, obras literarias de Gómez, donde se pone no solamente sobre la mesa esa destreza, esa habilidad, esa formación cultural de Gómez, sino también que en el contenido de esos escritos está reflejada la ética de Gómez en su máxima expresión, y por supuesto en la medida que va evolucionando, pues mucho más sólido. Y por supuesto que el diario de campaña es una pieza literaria de un valor incuestionable. Y otros elementos importantes, digamos, el intercambio de Gómez con hombres de la intelectualidad que están en su fila. O sea, desde José Joaquín Palma, el poeta que Gómez ayuda en su primer inicio en este empeño de iniciar la independencia de Cuba, hasta un hombre como Martí.
ya por supuesto en una etapa más avanzada de su pensamiento, pero que evidentemente esta interacción política en un inicio y política y humana al final van a ser clave. Y de esto estaremos también, por supuesto, que hablando en esta mesa. Los periódicos, las publicaciones, era ávido por la lectura y por actualizarse. Oreste Ferrara decía que en un momento, en una noche, se retiró pensando cómo Gómez era capaz de hablarle de lo que estaba pasando, de las políticas internacionales y de lo que estaba pasando en España, y dice que Oreste Ferrara no lo entendía. Y dice que después se dio cuenta de que eran hombres, no solamente se estaba refiriendo a Gómez, sino a otros hombres de estratos pobres, campesinos, y sin embargo tenían esa avidez por la lectura y una inteligencia natural que evidentemente eso también le permite fortalecer y consolidar, madurar su pensamiento. Y por último, el elemento de la sensibilidad. O sea, retomamos aquí por donde iniciamos, la sensibilidad humana. No podemos entender el quehacer, la obra y el pensamiento de Gómez si no entendemos la sensibilidad, justamente por los sectores más preteridos de la sociedad. O sea, es una base social la que inspira su lucha y la que va a estar presente en todo momento, y de eso, bueno, ya estaremos... Todo ese devenir y toda esa formación fue la que le permitió, por encima de diferencias con el propio Martí o con el propio Maceo, por supuesto unirse en ese gran empeño que fue la guerra necesaria de 1895. Desde luego, esos son los puntos de contacto entre los hombres. Hay diferencias. Es difícil que en una revolución no pueda haber diferencia. Estamos hablando de caracteres muy fuertes, pero que además saben qué destino pesa sobre sus espaldas. Y cada cual viene con una formación y con experiencia diferente. O sea, organizar la guerra en 95 no era sencillo. O sea, había pasado la experiencia de la guerra a los 10 años, donde los conflictos internos fueron bastante agudos. Y por supuesto, son contradicciones y son conflictos de forma, pero en el contenido todos estaban por independizarse. El problema estaba cómo unir y cómo establecer formas superiores de organización para llevar una guerra. Y más que una guerra, como hablaremos posteriormente, una revolución que es mucho más compleja. De eso estaremos hablando en breve, de la revolución y del concepto de Gómez también sobre lo que Cuba debía hacer en su tiempo. Pero veamos esta crónica que nos recuerda a Máximo Gómez aquí desde La Habana, donde murió y donde además, bueno, pues se le recuerda también en esta ciudad. Con honras de presidente de la República, el pueblo cubano despidió al generalísimo. El 17 de junio de 1905, los habaneros, aglomerados frente a la Quinta de los Molinos, lloraban al general en jefe del Ejército Libertador, al hombre que escapó a la muerte en más de 230 combates por la independencia de una nación que quiso como la suya propia. En la proclama leída al país ese día se aseguraba: no hay un solo corazón en Cuba que no se sienta herido por tan rudo golpe. La pérdida es irreparable. De una fulminante septicemia moría el Napoleón de la guerrilla, como le llamaron los ingleses, sin más distinciones ni fortunas que el espontáneo testimonio de amor del pueblo que lo admiró. El Senado había declarado luto nacional el 18, 19 y 20 de junio y duelo oficial durante 9 días. Y no se exageraba. Se despedía al encargado por Martí a organizar el ramo militar en la guerra del 95, al célebre estratega de la invasión a Occidente, al jefe de mayor disciplina y entrega, al dominicano que nunca se sintió extranjero porque prometió a los cubanos que siempre podrían contar con un amigo. Junto a Martí y Maceo, Máximo Gómez se inscribió como uno de los grandes de la historia de Cuba. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, seguimos hablando de Gómez, pero antes, Eusebio, quiero hacer una aclaración porque creo que había un error exactamente ahí en lo que se ha hablado. Sí, que sitúa la muerte de Máximo Gómez en la Quinta de los Molinos, lo cual no fue así. El pueblo de Cuba, a través de una organización cívica y pública, había alquilado para él, había prácticamente comprado una casa en la calle Calzada y Quinta y D, al lado del Teatro Amadeo Roldán. Ahí en el auditorio Amadeo Roldán, ahí está la casa, frente a un parque donde vivía además el coronel Villalón, que era su amigo personal. Ahí es donde muere Gómez aquel día. Y esa escena que muestra, es una escena dolorosa, porque aún los que llegaron a ser sus enemigos políticos no pueden sustraerse al dolor infinito
que significa para el pueblo cubano la partida del último de los grandes libertadores de la gesta, de los hombres trascendentales, del trío de haces que se forma en la unidad de la revolución y cuyo destino fue el de ser el único de los tres, prácticamente el testamentario del pensamiento de Maceo y de Martí en el tránsito dificilísimo que le tocó vivir. Quiere decir, fin de la guerra cubana, fin de la intervención militar norteamericana, constitución de una república que más que una hija de la revolución fue su aborto, cómo lograr mantener aquella virtud excelente que le caracterizó, siendo pobre como murió, pudo haber sido un tirano si hubiese aceptado la tentación de ser presidente. No había alguien en Cuba que con ningún mérito pudiera levantarse y alzarse contra la autoridad moral del hombre que tanto había luchado por Cuba. Entonces, bueno, esa es una precisión. Yo me reservo para otro momento. Sí, seguro. Vuelvo después con usted, porque ahora hablo con el profesor Álvarez Pitaluga, que ya aquí en una mesa anterior, cuando hablábamos de José Martí, pues precisaba sin duda la grandeza moral, intelectual y de combatiente de Máximo Gómez. Pero viendo a Máximo Gómez como revolucionario, ¿cuál era el concepto de revolución que tenía Máximo Gómez? ¿Cómo aspiraba a luchar y a construir la revolución cubana? ¿Y qué visión como latinoamericano tenía de lo que debía ser esta región del mundo? Bueno, yo creo que es importantísimo hablar de la figura de Máximo Gómez, por lo que representa y por lo que ha avanzado en la historiografía cubana a lo largo del siglo XX. Yo estoy recordando ahora en el año 900, justo en el año 900, que un caricaturista muy famoso de aquella época en el periódico La Discusión, Ricardo de la Torriente, publicó una caricatura en primera plana donde aparecía una pequeña figura con un cuerpo muy pequeñito, desproporcionado y una gigantesca cabeza. El subtítulo decía "La cabeza del independentismo cubano". Eso ya está leyendo lo que significa Gómez para esa generación, la cabeza del independentismo cubano que recién había terminado su ciclo en 1898 y que de algún modo nos conecta precisamente con la mesa redonda anterior y podemos tratar de hilvanar el espíritu del verdadero papel que ocupa Gómez en la historia de Cuba. Y eso nos lleva a un hombre que está construyendo un concepto de revolución en el propio curso de su vida. Yo citaría momentos importantes y el primero de ellos es Bijahual de Jiguaní, en la deposición de Carlos Manuel de Céspedes y de todos los consultados sobre lo que pensaba de deponer o no a Céspedes, es el único entre los tantos que tiene críticas a Céspedes, pero que se niega a la deposición, porque sabe desde el punto de vista revolucionario lo que eso significa. Y ya vemos un hombre que está sopesando más el hecho político de una contienda que el propio fundamento militar por lo militar. Después hay un momento importante que es el Convenio de Sajón, como documento en 1878, y él ha descrito las problemáticas que están allí, que han ocurrido en estos años, pero lo importante es que no solo se trata de describir acontecimientos militares, sino que él es uno de los primeros que nos va a presentar las luchas por el poder, las luchas regionales, locales, familiares, y entender entonces que una guerra se compone de una amalgama muy compleja y que también eso da paso a una revolución donde hay intereses de variada naturaleza que están dándose la mano y que están tratando de imponerse uno sobre otro. Esa proporción entre poder político y poder militar, y eso nada más que de mencionarlo, nos está hablando de un hombre que está echando a un lado el componente militar no con un centralismo, sino que le está dando a ese lado, otro lado más, que es el componente político, y que nos lleva a 1884, cuando el Plan Gómez, el famoso plan de 1800, San Pedro Sula, como también se le conoce, donde es un hombre que está aceptando en los 9 artículos que propone, primero desde Honduras y después de Nueva York, la aparición de un elemento democrático en el cargo de general en jefe para elegirlo. También estoy pensando en el último de aquellos artículos que habla, por ejemplo, del papel de la prensa, algo que los periodistas deberían acercarse con una fuerza extraordinaria porque le está dando un sentido a la prensa en la revolución. Y entonces ahora pensar, un hombre como Máximo Gómez, escribiendo y pensando sobre el periodismo, y eso nos conecta con lo que hablaba el doctor Cordovi, esa formación cultural que sorprende y que de pronto a uno lo deja sin palabras.
Y para entender también una famosa frase. Y los conecta también con Maceo y con Martí, que también absolutamente está cerrando de la prensa y el periodismo también triángulo importantes, ¿no? Lo cierra definitivamente. Y al final de ese documento, de lo que es el plan Gómez, hay una frase que es simbólica y que después familiarmente la vamos a escuchar en la posteridad. Gómez diría en ese momento: seamos grandes en todo y para todo. Que después José Martí le dará un vuelco poético muy interesante, pero la base está en Máximo Gómez. Y hay una conexión que se va mostrando para un Gómez que se está abriendo desde una relación, digamos que en términos contemporáneos de trabajo, por decirlo de algún modo, a una relación familiar, a una relación íntima con José Martí. Un hombre que ha ido aceptando, que ha ido evolucionando hacia posiciones martianas, sin hablar de que sea un martiano total o definitivo. Tiene su propia definición de la revolución, tiene sus propias heridas de la revolución, sus cicatrices que la va a llevar en estos años, pero se está acercando desde el año 84 con el exabrupto del Hotel de Madame Grifo. Después viene una evolución que llegará hasta el año 92, cuando acepta la dirección del ejército, la jefatura, desde el partido. O sea, él está admitiendo el carácter político que tiene esa revolución con la nueva asentación que le da José Martí, y está tratando también de establecer con ese hombre, José Martí, una relación familiar extraordinaria. Es el hombre, ahora en este caso Martí, que ha perdido a su hijo con la separación del esposo en 1891, llega en septiembre del 92 a la República Dominicana y Gómez no lo recibe, sino lo hace su hijo Panchito. Después su familia, y al día siguiente se encuentran en Amejorana. Eso es una estrategia de Máximo Gómez. Sabe por donde va José Martí, le está presentando un mundo familiar, y que incluso en un determinado momento en Montecristi, en los años más adelante, estoy pensando en 1894, comparten juntos una misma cama. Eso me habla de una relación muy estrecha, de una relación de amistad, de una relación camaraderil, que sería imposible pensar en un hombre en Dos Ríos que esté echando a la mala suerte a José Martí. Todo lo contrario, es su ángel de la guardia, protector hasta el último instante, equivocándose como todos nos equivocamos en el curso de la vida, y que de algún modo el doctor Eusebio Lear después será más profundo en este detalle. Quiero también hablar de algo muy sencillo, y es el término y ese concepto de revolución que lo termina de madurar. ¿Dónde lo hace con una fuerza extraordinaria? En la revolución del 95. Voy a tomar un ejemplo, y creo que sería el último para hablar en esta primera parte y darnos una idea en su conjunto de esa evolución desde este ejemplo. La carta al coronel Andrés Moreno de la Torre, 6 de febrero de 1897. Aquella famosa frase: bendita sea la tea. Se ha sacado en blanco, usted la pone y parecería que es un hombre que está hablando de una destrucción como una posibilidad, como un instrumento para quitarle riquezas a España, para impedir que se apropien de esa riqueza y a su vez pasarla al Ejército Libertador. Pero creo que eso sería una lectura rudimentaria, de carácter elemental. De lo que se trata cuando uno lee la carta en su conjunto, la frase dentro de su contexto, de un hombre que ha logrado descifrar una especie de plusvalía colonial en su cabeza para explicarse las diferencias grandísimas entre ricos y pobres, entre una sociedad en el mundo de las plantaciones esclavistas. Es la suerte que tiene él mientras está navegando por la región del occidente de Cuba y el centro, de ver las plantaciones esclavistas, de ver la esclavitud, y llega a comparar entre ese rico que está en Francia, hablando ahora de aquellos contenidos, y la pobreza de lo que están custodiando aquellas casas, aquellos palacetes en Quibicán, Artemisa, y que están cerrados. O sea, estamos en presencia de un hombre que ha visto la tea incendiaria a partir de un hecho político, y que ha comprendido de que la guerra es sencilla y llanamente un instrumento político para llegar al cambio social, no al estilo martiano. Él va, digamos que, a gastar todos los recursos espirituales, intelectuales a lo largo de la guerra del 95 por construir una contrahegemonía colonial a ese poder español. No llegará desde una perspectiva martiana, quedará un poco más bajo porque los niveles culturales son sustancialmente diferentes, pero estamos hablando de un hombre que ha ido elaborando un pensamiento político, que entiende de que la revolución no puede quedarse en la derrota española, en la expulsión. Eso es solo una primera parte, que necesita ser cambiada la sociedad cubana
demoler las estructuras coloniales y dar paso a algo que sea algo más fuerte, más potente que la propia colonia y que la propia república, que en definitiva lo llevará casi en los últimos meses de su vida. Estoy pensando en el 17 de abril del año 5, cuando, parafraseando, dijo: siento nuevamente pasos de revolución. O sea, la revolución es una constante en su pensamiento. Un hombre que se ha quedado perplejo cuando llega a La Habana, a la antigua provincia de La Habana. Se ha eliminado la esclavitud en 1886 y en el año 96, 10 años después, encuentra un barracón de negros, obreros agrícolas que todavía dicen mi amo cuando venga un blanco. Ese sentido de borrar la mentalidad del coloniaje, de subvertir las estructuras, es lo que Gómez está pensando, lo que Gómez está elaborando, y nos lleva a tenerlo como uno de los intelectuales orgánicos del 95, con una fuerza extraordinaria y que va a relacionarse con José Martí. Yo creo que la protección que él le hace a la figura de José Martí no es tan solo militar por el hecho de la guerra. Esto se sabe. Lo sabemos, como mismo funciona el mito de Antonio Maceo, que las heridas no pueden destruirlo, más de 20, también el mito puede ser leído al revés, que ha sucedido en 30 años que ninguna bala ha tocado a Máximo Gómez. O sea, hay dos mitos y hay que entenderlo. Él lo hace en el sentido político o militar, que lo está cuidando, y en el sentido político de preservar las ideas martianas, las ideas que están en Montecristi, que él lo firma, y eso es importante. Cuando uno lee, cuando uno ve las narraciones de lo que pasó en Montecristi, José Martí está expectante a la decisión de Gómez. Y un no de Gómez, una enmienda, una tachadura puede cambiar el sentido de lo que quiere salvar y decir José Martí. Y la belleza de esta historia es que Gómez termina leyendo y simplemente le dice: ¿dónde firma? Y eso está hablando de una comunión ideológica, está hablando de un triángulo que se cierra con Antonio Maceo, que después están las diferencias y que tiene que tratar de cerrar en un mundo independentista donde no es monolítico. Hemos construido una visión tradicional a lo largo de 100 años de historiografía, claro, que el independentismo es un bloque cerrado, lleno de consenso, y no es así. Pero lo más importante es que todos ellos aprendieron de cuánto causó la desunión al 68 y buscaron por sobre las diferencias esa unidad que los llevó entonces a organizar la guerra. Fue una constante, y a pesar de todo eso, esas desuniones volvieron a resurgir. Está el proyecto de revolución de Manuel Sanguilí, el de Salvador Cisneros, el de Bartolomé, el de Tomás Estrada Palma, el de Martí. Hay muchos proyectos de revolución que están confluyendo en un espacio, y Gómez está el diario de Bernabé Bosa, que lo dice una y otra vez hasta el cansancio, de luchar, de combatir con prácticas coloniales que hoy son difíciles de creer en la revolución del 95. Me refiero a fraude electoral, me refiero a prácticas de nepotismo, me refiero a casos de corrupción, a clanes familiares, a clanes también de amigos que se están moviendo en esa estructura del independentismo, y que nos habla de cómo esos hombres, Martí, Gómez y Maceo, son verdaderos titanes que están luchando incluso contra golpes de Estado que se están fraguando contra ellos. Pienso en Eusebio Hernández en el año 96, ya está muerto Martí, pero está un hombre como Maceo combatiendo de una manera total lo que se está fraguando contra la figura de Gómez. Ese triángulo es imprescindible, y sin él nunca pudiéramos entender la historia de Cuba. Esos son elementos fundamentales, por supuesto, a la hora de entender en profundidad lo que aconteció en aquella guerra de 1895 y el impacto que tuvieron la muerte de Martí, la muerte de Maceo y, por supuesto, esa soledad un poco de Gómez al frente de los destinos de aquella guerra de 1895 hasta la intervención norteamericana en 1898. Pero hay más que hablar de estos dos grandes hombres. Les propongo que nos sigan acompañando aquí en nuestra mesa redonda. Este miércoles, en la Mesa Redonda, Oriente Medio y sus dilemas. Los conflictos en Palestina, Siria, Yemen, Irak, Libia y otros que dominan las noticias del Oriente Medio serán analizados este miércoles en la Mesa Redonda por reconocidos especialistas y periodistas. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche, y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Nacido en Baní, Santo Domingo, el 18 de noviembre de 1836, Gómez vino a Cuba y se incorporó pronto a la lucha contra la esclavitud, sistema degradante que le hiciera declarar: me quedé espantado al encontrarme en aquella sociedad donde se despreciaba y explotaba al hombre por el hombre de un modo inhumano y brutal. Manigua, emboscada, trocha, invasión, tea incendiaria.
son rasgos distintivos del paisaje histórico donde lucha incansablemente durante 30 años por la libertad y la independencia de Cuba el extraordinario guerrillero internacionalista Máximo Gómez. Como los cubanos más bravíos, llevó en el filo de su machete los ideales de independencia y libertad de nuestro pueblo. Máximo Gómez y Antonio Maceo, dos figuras cimeras de la historia cubana que hoy evocamos en nuestra mesa redonda, pero dos figuras que tuvieron también un intenso intercambio epistolar sobre el cual queremos hablar con el doctor Ramírez, cómo esas epístolas, esas cartas entre Gómez y Maceo nos revela a estas dos grandes personalidades, cuáles eran los asuntos que preocupaban, las maneras en que se expresaban estos dos grandes hombres. Bien, buenas noches ante todo y gracias por la invitación. Ahorita se hablaba de hombres fuertes y cuando uno lee las cartas que se han podido compilar hasta ahora, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 185 cartas, de ellas 96 corresponden de Gómez a Maceo. Esto es una constante. Casi siempre cuando se habla de Maceo vemos en la calle, por demás, siempre nos ponen al Maceo subordinado de Gómez que acata ciegamente una orden en todo momento, partiendo precisamente del hombre militar. Sin embargo, esto no es así en la realidad. Si nosotros nos ubicamos en el llamado Plan Gómez-Maceo, de ese periodo hemos podido compilar 77 cartas. Y hay otra lectura y la lectura comienza cuando uno lee la primera respuesta de Maceo a Gómez cuando le envía el programa. Dice: no estoy de acuerdo con la forma de elección del general jefe. El general jefe debe elegirlo los que van a participar en la guerra. No estoy de acuerdo con la forma de recaudación del dinero, porque eso puede tener otras consecuencias, y así lo vemos como en medio de este proyecto que está funcionando, que es el plan de Gómez, están saliendo otras expediciones con dinero que verdaderamente que tenía que estar tributando era al plan de General Gómez, y sin embargo no está pasando así, y hay una constante solicitud de dinero, o sea, buscando las vías para hacer dinero porque no hay con qué avanzar. Si nosotros seguimos en esas mismas cartas, estas diferencias se manifiestan sobre todo, digamos, cuando llega el año 86. Sobre todo analizamos el periodo agosto-septiembre del 86, que por así decirlo son las últimas cartas que se conservan, porque después viene, podríamos decir, con un vacío epistolar hasta el año 90, en que Maceo le escribe a Gómez contándole de lo que es de su plan cooperativo conocido como la Paz del Macanazo y todo lo que su labor en Cuba en función de ello, carta que Gómez no respondió, y que le precede también lo de la comisión ejecutiva. O sea, son algunos de esos elementos, pero me quiero remitirme a este elemento de los hombres del fuerte carácter, porque por ejemplo, después de un serio intercambio que se inicia después del reto de la discusión con Flor Crombé, que deviene en el reto de la muerte, y que al día siguiente tiene que ver también con la carta de Maceo protestándole a Gómez por no haber intercedido cuando se lo ofendió, carta que Gómez respondió y dice: bueno, yo no dije nada porque escuchando lo que los otros hablan, yo también sé entonces con quién ando. Pero en ese entonces, ese intercambio epistolar llega a la carta del día 30 de agosto, cuando Gómez le dice a Maceo, después de leer su carta: creo que entre nosotros todo ha terminado. Y esto lleva a un punto crítico, pero viene la respuesta de Maceo a esa carta. Y es tácito Maceo cuando le dice: dice usted, todo ha terminado entre nosotros. Eso no lo entiendo. Pero lo que fuere, lo aceptaré en la forma que usted lo determine, suplíquele, no confunda la causa con nuestras personalidades. Y aquí viene ya algo importante. Dos personalidades fuertes, sin duda. Hay
una cuestión de diferencias entre nosotros, pero lo que yo le estoy solicitando a usted es que no vaya a confundir que hay una causa por el medio y que por esto usted se vaya a apartar de esto. Y la respuesta de Gómez. He leído el apéndice de su carta. Como le dije en mi contestación, todo creo que ha concluido entre nosotros. Solo queda una cosa común entre los dos, sagrado por cierto, y que la ha hecho mía, la causa de su patria. Para justificar la palabra, allá va el hecho, una orden mía. O sea, como que dice, hemos puesto a un lado todas nuestras diferencias en aras de la causa común, que en este caso se llama la independencia de Cuba. Después, como dije, hay un silencio, que no hay cartas, aunque hay la mención de que se escribieron, porque cuando Martí escribió a nombre de la Comisión Ejecutiva la carta circular, Gómez le escribió a Maceo para tener una reunión para discutir qué le iban a contestar a Martí, y Maceo simplemente dijo, ya yo la respondí. Y no hay más mención. Pero creo que cuando nos adentramos ya propiamente en la guerra del 95 y sobre todo en la parte que tiene que ver con los preparativos y todo ese camino que va a ir conduciendo después a la mejorana y posteriormente a la invasión, la constitución del gobierno, creo que ahí también hay elementos que nosotros no podemos obviar. Si bien las primeras cartas, y no olvidemos que la primera carta que Gómez como general en jefe del Partido Revolucionario Cubano le escribe a Maceo, es una carta circular, o sea, una carta que le llega a todos los jefes diciéndole que él está impuesto por Martí de ese cargo y que como tal va a poner en función todo el movimiento. Y todas las cartas que median por ahí nada más dando indicaciones, o sea, de aquella amistad que nosotros nos encontramos más abierta, digamos, sobre todo en el periodo que precede al Plan Gómez, que es cuando llegan a Honduras, cartas muy familiares en que se están contando todo lo que está pasando, toda la labor que están haciendo en Honduras para fomentar la colonia, aprovechando, utilizando la amistad del presidente de Honduras. Aquí vamos a ver cartas más militares. Incluso hay un elemento que nosotros no podemos obviar, y es que cuando Maceo llegó a Cuba, Maceo asumió el mando de Oriente y con la misma dictó una circular indicando que todo el que se presentara con proposiciones de paz se le aplicara la pena de los traidores a la patria y que él asumía la responsabilidad histórica. Esto después hay un momento en que se le cuestiona y Maceo dice, bueno, ¿por qué no me lo dijiste antes de publicar la circular? Como también está el hecho de que cuando se dio la reunión de la Mejorana, allí no se le discutió, o por lo menos es lo que se infiere de la carta, no hay ninguna discusión con Maceo por haber asumido el mando de Oriente. Pero después, cuando se llega a Dos Ríos, o en ese intervalo en Dos Ríos, es cuando Gómez divide el territorio oriental en dos departamentos. Pero eso no lo sabe Maceo. Maceo se entera por Mazó. Y eso lleva a que Maceo tome decisiones en Oriente que por supuesto después Gómez se la cuestiona porque él dice que uno de los hechos de la división del territorio oriental en dos departamentos tiene que ver con que él pueda ejercer el mando del gran ejército invasor, que es su función, no quedarse en Oriente. Y por eso después le va a dar indicaciones en función de preparar el contingente invasor. La invasión. Pero allí entonces va a aparecer el problema de la división, porque entonces se da la situación con Mazó, que va a interferir en los preparativos del contingente, y también es así que cuando el contingente sale de los Mangos de Baraguá, es un contingente incompleto, es un contingente que ya tiene desertores, y por eso cuando llega mala noche todavía Maceo está recibiendo personas. Si hay un reflejo también de la situación es cuando ya Maceo está en Pinar del Río, jefe de Sexto Cuerpo, bueno, el intercambio epistolar en ese caso está dado en Gómez reflejándole los problemas que se están dando con el gobierno. Maceo reflejando los problemas que él tiene de que no está recibiendo expediciones, de que no tiene recursos, de que está combatiendo prácticamente al día a día con los españoles,
que está enfrentando la campaña de pacificación que está realizando Weyler, y ese es el matiz que tiene la carta prácticamente hasta el mes de agosto, que es la última carta que existe, pero que uno cuando lee todo esto, entonces uno vuelve atrás y dice, bueno, y las cosas que había escrito en su momento Gómez en el 86, y la encuentra con lo que ahora va a decir, digamos, cuando conoce de la muerte de Maceo, cuando va a hablar de que el símbolo del patriotismo cubano es Maceo, cuando le va a escribir a la esposa diciendo que llore por él, por los dos, porque él no puede hacerlo. Entonces estamos viendo otro matiz, que es dos hombres que, a pesar de la fortaleza, de la fuerza de carácter que tienen cada uno de ellos, cada uno comprendió el significado del otro, y por encima de diferencias hubo un respeto mutuo. A veces este respeto se traduce también en una parte del concepto del honor, porque por ejemplo cuando uno mira las cartas del 86 en Jamaica, son cartas que llaman la atención. Es la del día primero, es la del día 2, es la del día 3. O sea, son hombres que están uno al lado del otro, y en vez de sentarse a conversar, lo que están haciendo es mandándose cartas. Por supuesto, cartas que cada cual interpreta a su manera, y que es motivo entonces para otra carta con un tono más fuerte. O sea, que ha faltado la comunicación. Claro, ahorita se hablaba de este triángulo Maceo Gómez Martí. Creo que es importante tenerlo en cuenta, porque esto es un tema que también aparece en la correspondencia, sobre todo cuando Rubiera comenzó a hacer la campaña en el 85 en contra de Martí, Ramón Rubiera, pues Maceo es el hombre que cuestiona incluso la publicación de una carta de Gómez por ese entonces. Pero es importante, decía, este triángulo, porque prácticamente los tres, cada cual a su manera, en su concesión, se respetó. Cada cual tuvo clara la visión que tenía, la misión de la independencia de la patria, y ese altar, en ese altar se consagraron todos, en él apartaron diferencias y buscaron todo lo que tenía de común. Gracias, profesor. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Bueno, Máximo Gómez y Antonio Maceo, ¿cómo situarlos en su estatura histórica? ¿Cómo traerlos hasta las actuales generaciones de cubanos? Sobre eso quisiera que Eusebio Leal nos hablara aquí en la Mesa Redonda. Bueno, hemos escuchado un debate muy importante. Hay un debate público que estamos teniendo, el que está el público, los televidentes escuchando, y uno que tenemos dentro de nosotros mismos. Porque cuando ya se saben más de 4 cosas y se han leído muchos papeles, diarios, documentos, uno siente una especie de angustia, pero yo quisiera expresar que la historia nosotros no la vemos como jueces, ni la podemos ver como jueces, a los hombres en la historia. Tenemos que entrar, sobre todo ante ese periodo candente de la historia de Cuba, que es una fragua cuyo fuego enciende césped el 10 de octubre y lo consume a él mismo. Es una fragua en la cual los sacrificios del pueblo cubano, de la mujer, de la familia, del niño, son infinitos. Uno siente, hay momentos cuando lee y lee las narraciones y conoce las historias. El propio Gómez, cuando le escribe a su hija, a Clemencia, y le cuenta cuál fue la historia de aquellos años, de aquella infancia suya y la de su madre, a la cual él veneraba, a Manana, es una historia que uno siente que el corazón se le estruja y piensa en el arduo camino de la unidad de una nación.
aquellos fueron los años de la forja. Y como en ese camino de la unidad de nación, uno no puede hacer un discurso histórico no idealista, porque yo creo que una vez leí aquella conversación o aquellas líneas en que otro gran revolucionario de otro tiempo, Lenin, escribía: yo considero que las revoluciones no son nada románticas, pero desconfío profundamente de los revolucionarios que no lo sean. Y es un periodo casi romántico, por el talante de los hombres, por el talante de las mujeres, por la altura de la lucha. La gesta se convierte en un esfuerzo infinito. Y surgen estas personalidades. El doctor Coroví mostraba el origen de Baní, la formación de los padres sobre Gómez, la batalla de San Tomé, la derrota del reyezuelo Zuluque en aquella batalla terrible en la cual Gómez por vez primera prueba sus armas como soldado, la confusión de aquellos años difíciles, la historia de Gregorio Luperón y de los dominicanos que simpatizaron tan ardorosamente con la causa de Cuba, es inseparable de ella, Sin embargo, su llegada a Cuba es sobre las cubiertas de las naves donde derrotadas vienen las tropas españolas que han intentado un regreso a partir del llamado extraviado del Marqués de las Carreras, quiere decir de aquel general Santana que al final se convierte en un dictador. Es la figura de Maceo emergiendo de ese seno familiar y la importancia de Mariana, cuyo 200 aniversario conmemoramos este año. Hay que recordar lo que significó esa batalla. Recuerdo que el general presidente nos contaba cuando le trajeron aquella cajita o aquel documento que estaba dentro de una caja en una cueva que nunca llegó a su destinatario. Es una nota de Mariana para Antonio, en que le dice: Antonio, necesitamos sal. Por ejemplo, da una idea de lo que significó las cuevas, el pueblo, el país errante que el propio Gómez describe cuando hace ese lindo dibujo de lo que significó para el Mambí hacerse cargo de su situación. Amó la lluvia, amó la piedra en que hacía el fuego certero, amó el que idolatró al caballo. En fin, habla de lo que significó esa unión entre los que se atrevieron a luchar. El doctor Pitaluga nos ha expresado con mucha lucidez una visión también muy importante, y es que la historia que está escrita es una, y la historia a veces no es como se ha escrito. La historia a veces tiene matices que es necesario incorporar sin herir para nada, al hacerlo, la unidad sagrada de una nación que en definitiva fue el resultado de la revolución victoriosa el 1 de enero de 1959 y un atributo de los más importantes de la biografía política de Fidel Castro, el haber logrado la unidad de esta nación, porque la guerra dejó heridas y dejó golpes muy fuertes y dejó cespedianos y agramontinos y martianos y maceístas. Era necesario reconciliar todo eso y convertirlo en un pensamiento político, una ideología revolucionaria, como ha señalado el profesor Torres Cueva, la importancia de las ideas que mueven el brazo. Es también el resultado de haber creado una forma de combatir en una isla con la característica que obligaba, como le dice Céspedes a Máximo Gómez, ni 1 millón de hombres en Oriente darían la victoria si no somos capaces de ir allá. Y Gómez reconoce, a pesar de su visión fuerte en el diario de Céspedes, reconoce que fue aquel caudillo, dice, el que sembró, el que puso en mi espíritu o en mi mente aquella idea. No podemos separar la importancia del talento de cada uno de los protagonistas. En este sentido, el talento de Gómez, a quien José Joaquín Palma se atreve a presentar y llevar a Donato Mármol, que no sabía nada, no había luchado en ninguna batalla, y trae a Gómez con la experiencia, y en ese momento
tendrá que venir el encuentro terrible con una de las columnas que viene sobre Bayamo para que Gómez demuestre su capacidad feroz de combatir y de triunfar. Y como decíamos, son caracteres diferentes. También el carácter tiene una enorme influencia. La historia la hacen los pueblos, pero los pueblos son una suma de individualidades. Eso no podemos desconocerlo. Entonces, así como Gómez es el hombre del impulso, lo vemos en Dos Ríos, a ellos, el hombre de Dos Ríos. Maceo es la reflexión. Gómez es el debate terrible de combate terrible de Palo Seco. Nada más hubo que decir, él lo escribe. Se lanzan y después ve aquel cuadro asolado. Nunca antes se vio una matanza de aquella naturaleza, cuando él logra consolidar su estrategia de traerlos al lugar donde a él le gustaba combatir. Ese era su espíritu, seleccionar, llegar primero y atacar con una fuerza demoledora. Camagüey, cuando le toca sustituir a Agramonte, la muerte de Agramonte mata al Sucre de esta historia. Agramonte era el sucesor de Céspedes. Vencida la discrepancia que también existió entre ellos, Agramonte es el hombre que tiene la formación militar y la formación política y democrática, y en gran parte autor de la utopía democrática de Guaymaro, que independientemente que, como el propio Martí señala, puso peso o plomo en las alas de la revolución, es el comienzo del proceso del sueño de un Estado de derecho sobre la base de una patria redimida y de un país reconquistado al colonialismo. No deben asustarnos a nosotros esas cartas. Algunas de ellas nos hacen derramar lágrimas. Si es que somos sinceros y nos sentimos cubanos, algunas de esas cartas nos hacen derramar lágrimas. Recuerdo que tengo una muy importante de Maceo respondiéndole a Gómez, cómo usted ya en el periodo en que se rompe el plan de San Pedro Sula, el Gómez Maceo, cómo usted si me acusa a mí, si es usted con su carácter el que crea problemas, que sé cuánto. Y hay que ver después cuando en las jornadas terribles de la invasión el propio Maceo mira con consternada admiración a aquel que fue el gran batallador de las Guásimas, donde se da cuenta Gómez de que sin lograr impedir el refuerzo para la columna española acorralada y teniendo y habiendo gastado todos sus recursos en combatirla, se pierde la dirección principal, que era invadir Occidente, idea que retornará luego y, como decía Pitaluga, con gran suerte, con gran fortuna, a lo largo de esta guerra, que nosotros sepamos, lo tocan dos veces. En el cuello, donde pudo haber producido una septicemia igual que la que ocurrió en su mano, porque es una época sin una transfusión de sangre, donde un médico mambí tenía un frasquito de laudano para intervenir a un herido. Recuerdo el momento en que traen al joven oficial Maguía Rodríguez, hoy nadie sabe de él, más que una calle en Santo Suárez. Es el cojo del Naranjo. Cuando lo trae le dice al médico, ¿cómo quiere que le deje la pierna? ¿Encogida o estirada? Y dice, como me sirva para montar a caballo. Ese es el temple de estos hombres. O el inglesito, cuando escribe a Sanguilí diciéndole, dígale a Gómez, yo quiero ir allá, a donde está la guerra, me quiero ir para allá. Gómez era eso, la lucha. Esa carta que se ha expresado de dar fuego, eso es después de haber visto, como usted señalaba, doctor, la pobreza, y se puso la mano en el corazón adolorido de las clases más explotadas de este país. No vi nada limpio, ni riqueza limpia. Pregunté dónde está el maestro, nunca lo hubo. Y entonces antes le han mostrado biblioteca, todos los aparejos del ingenio para comenzar la zafra. Le muestran aquello y dice, llegué a dudar de nuestras ideas. Todo aquello era hasta cultura. Pero en un momento, en un arranque, ordena que todo sea destruido. Y después dictará una carta terrible que conservamos, en que dice, ¿qué queremos? ¿Una Cuba independiente? ¿O queremos continuar bajo esto? Para eso es necesario apagar la fuente de riqueza de la cual este enemigo sostiene
el esfuerzo militar. Y cuando comienza ese fuego por todas partes que sorprende a Martínez Campos, que llega siendo un militar de tanta valía y que tenía tanto prestigio en el coro de los militares españoles y entre los cubanos, llega Martínez Campos a La Habana y de aquella reunión en la cual habla, señores, fuego por todas partes. Viene aterrado de no haber podido derrotar ni detener lo que viene sobre nosotros. Entonces, las discrepancias y los puntos de vista diferentes o divergentes han existido siempre. ¿O es que acaso ustedes creen que no existe hoy? Claro que sí. Hay quien no entiende cuál es el camino. Y hay quienes lo cuestionan o hay quienes no ponen rodilla en tierra para salir por el único camino posible. Por eso, lo que ocurrió en Panamá, trayendo la historia a lo contemporáneo, es como si ellos, de lo que estamos hablando, estuvieran allí, escuchando lo que se dijo allí por primera vez en la historia, para, con una gallardía y una hombría de bien, situar con dignidad y con educación los valores de Cuba y los derechos de Cuba. Ellos tenían que salir como nosotros por el paso de las Termópilas. Su posición fue muy difícil. Como se ha dicho, la muerte de Martí fue fatal. Él lo sabía, como poeta lo sintió, como persona sensible sintió que eso estaba cerca. Hay quienes han llegado a hablar del suicidio. Yo más bien creo que el destino, el azar concurrente, se unieron una serie de factores para que se diera aquella tragedia aquel día. Gómez en su diario deja constancia de lo que él sintió, lo que quiere que trascienda. Pero cuando uno escribe una carta, sabe que va a caer en cualquier mano después. Por eso uno tiene que saber bien lo que escribe, porque después vendrán los historiadores y analizarán. Entonces después, en una carta dura, escribe dolorosamente que se lo han matado a él, porque no lo obedeció, porque le dijo, apártese, que este no es su lugar. El otro sintió aquello prácticamente como la necesidad de hacer todo lo contrario, porque Martí no era una mansa paloma, era, como dice Enrique Collazo, inexorable en sus cosas. Y por tanto él quería llegar al Camagüey, quería constituir el gobierno democrático. Maceo sentía, como sentimos nosotros en determinado momento, que no podíamos volver a las demarras. Martí era muy importante, era la clave de una unidad posible y no de un gobierno aventurero que comenzara a intervenir en la cuestión militar. Yo coincido con ustedes. Aquí lo primero era ganar la guerra. Ya Céspedes lo decía, menos discursos, menos reuniones y más éxito. Hay que triunfar primero. Entonces yo creo que esa es la esencia de este problema. Nosotros tenemos que hallar, y la hemos hallado, nosotros los que estamos aquí, la unidad en la diversidad. Hemos reconocido las identidades de los personajes, pero cuando yo leo la carta de Máximo Gómez a María Cabrales, digo, madre mía. Y el símbolo tremendo. Martí, que nace en La Habana, muere en Santiago. Maceo, que nace allá en Oriente, muere en La Habana. En ese equilibrio está la unidad de la nación, de Oriente a Occidente. Y después Panchito. Weyler le devuelve a Gómez la carta que se llevaron del cadáver de Panchito, aquella nota tremenda: mamá, papá querido, me suicido por el honor de Cuba, suicidio que no pudo consumar, fue rematado. Un machetazo, escribirá Gómez luego, sin que venga al caso en el diario. Un machetazo. Porque el hijo amado, el hijo guapo, el muchacho que él describe, el muchacho que Martí tomó como compañero, precisamente buscando esa unidad y que le sorprende por sus virtudes, por su pureza, cae en brazos del otro, por no abandonarlo. En medio de una situación desesperada en la cual todos los errores se pusieron de manifiesto aquel día, 7 de diciembre, para que caiga en una refriega que de haber estado rodeado de la escolta que se queda detrás en Pinar del Río, jamás se habría producido. Solamente venía con él el coronel Charles Gordon, un norteamericano gigante, un Hércules, hombre de la escolta, que es uno de los que vienen en bote en uno de sus viajes para acompañarlo. Entonces, a mí no me asustan las discrepancias. Ahora, eso sí, con la cabeza descubierta,
Nadie que no se haya visto en esa situación puede venir aquí a poner en cuestionamiento, ni con una coma siquiera, a cualquiera de los que estamos mencionando en este lugar. Lo cual no quiere decir que no tengamos el valor de reconocer de que no eran hombres, seres humanos, que la infalibilidad no le ha sido concedida a ningún ser humano, que las figuras que más luz reciben a veces son las que más sombras proyectan. Esto es una ley física, depende de la situación en que nos hallemos. Es lo que yo creo, en homenaje a Máximo Gómez, a Antonio Maceo y a José Martí. Además, excepto el último, que vivió un poquito más, nació en el 36 o el 37, él dice, yo no tengo la certeza de en qué año. Si es así, nos sorprende que luzca tan anciano, el que algunos llamaban el chino viejo, cuando muere aquel día, y ya en su lecho de muerte, vienen aquellas palabras desconcertantes, cuando ya se le da por difunto. Señores, si estoy muerto, ordeno que se me dé sepultura. Eso es impresionante. O Maceo a los 51 años, o Martí a los 42. Entonces, sencillamente, no nos sorprenda nada, pero cuidemos como la perla más preciosa, la unidad de una nación que debe ser, para salvarse, indivisible. En ese empeño, Eusebio, por supuesto también está ese devenir de la historia y ese rescatar toda la historia. Creo que hay una noticia importante también referente a Maceo en estos días. Sí, unos amigos de Cuba, Víctor y Ander Rising, hallaron en un museo en Estocolmo un rifle Winchester 44 regalado por Antonio Maceo antes de salir de Costa Rica, donde servían los cubanos a un sueco productor de oro de una mina, y había contratado un grupo de cubanos para custodiar el oro para salir indemne de los salteadores de camino, y no encontró gente más valerosa ni más guapa que aquellos que estaban allí reunidos con Antonio Maceo y con él mismo. Maceo, antes de irse, le deja el Winchester 44 en un gesto muy propio de él, le entrega el Winchester 44 y eso regresa a Cuba ahora, después de que la familia descendiente de aquel sueco ilustre en Londres haya manifestado que su abuelo se sentiría orgulloso de que el arma de Antonio Maceo volviera a Cuba. Estará expuesta a partir del día 27 de este mes en la Sala de las Banderas del Museo de la Ciudad de La Habana. Bueno, pues con esta noticia llegamos al final de nuestra mesa redonda. Ha sido una clase de lujo de casi hora y media. Mucho más hay que hablar, por supuesto, de Maceo y de Gómez. Mucho más hay que hablar de la historia de esta nación, y por eso la mesa redonda volverá cada cierto tiempo a hablar de la historia gloriosa de este país. Mariana Grajales está a la vista, 200 años de su nacimiento, piedra angular también de la formación de la nación cubana. Muchísimas gracias a ustedes por haberme acompañado y nos vemos mañana en una nueva mesa redonda. Buenas noches.